Moscú es un lugar impresionante, ¿no? Moscú es un lugar increíble, es una ciudad moderna junto con San Petersburg o San Petersburgo. Tiene uno de los mejores metros del planeta Tierra, claramente y de manera completamente justa, uno de los mejores sistemas de metro del mundo. Además, desde una perspectiva netamente de Producto Interno Bruto per cápita, Rusia es un país rico. Rusia es más rico que Chile, que Argentina, que México, que Colombia, que Perú. Cuando uno lo mira como GDP per cápita, es más rico que América Latina. Es más pobre que todos sus otros vecinos que antes eran miembros de la Unión Soviética y al separarse se fueron a la Unión Europea. Esa gente es más rica que Rusia, pero sí son más ricos que América Latina. Su tasa de homicidio es bastante baja. De hecho, es mucho más baja que la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes que tiene, por ejemplo, Colombia o México. México se ha puesto peor en los últimos años, donde Colombia ha mejorado mucho en los últimos años, pero aún así la tasa de homicidios es altísima y está un poquito por arriba de Chile, Estados Unidos, muy por debajo de Argentina, pero igual han mejorado su problema de homicidios. Y de hecho es bastante claro que después del colapso de la Unión Soviética y de la captura del poder de Putin, el Producto Interno Bruto interno de Rusia ha ido creciendo constantemente. Pues que hay que entender que hay dos Rusias. Está la Rusia, los rusos que viven en Moscú y en San Petersburgo, y está el resto de Rusia. En Moscú y en San Petersburgo es donde vive 13.814% de los rusos. De hecho, si vemos esto en un mapa de densidad tridimensional, asumiendo que la altura es donde están concentradas la mayor cantidad de personas y los lugares que son como valles o planos es porque hay mucha menos gente, la gran mayoría de la densidad de toda la población rusa, el país más grande del mundo, está concentrada exclusivamente en Moscú y en San Petersburgo. Es curioso porque Moscú es una ciudad gigantesca, por derecho propio de ser un solo país. Moscú tiene 13 millones de personas y el Producto Interno Bruto per cápita de Moscú es $29.000 al año, que está muy por debajo del estándar del primer mundo, pero súper por arriba de Latinoamérica, que tiene más o menos entre 15 a $20.000 de GDP per cápita anual. Y esa es la ciudad grandota, Moscú. Luego le sigue San Petersburgo, que es donde está el equivalente a la NSA, donde viven los hackers rusos. Ahí hay 5.5 millones de personas. También es donde están las startups de tecnología y empresas tech por el estilo. 5.5 millones sigue siendo una ciudad muy grande, pero por ejemplo Bogotá es más grande, Ciudad de México es más grande, Santiago de Chile es más grande, etc. En la mitad, después de San Petersburgo, estaría Kiev, que es la capital de Ucrania, que no es Rusia, ni lo será. Kiev viven más o menos 3 millones de personas y este es parte del problema. A partir de acá, ya Rusia no tiene ciudades grandes. La siguiente ciudad grande es Novosibirsk, que es como la capital de Siberia, donde viven 1.6 millones de personas. Y luego el resto son ciudades muy chiquititas. Realmente Rusia es muchísimos pueblitos y ciudades chiquitas con unos suburbios que parecen abandonados de los años 50, Moscú y San Petersburgo. Es parte de la razón por la que Rusia estaba empujando muy duro a capturar territorio, por eso hicieron la guerra donde invadieron Georgia, por eso están tratando de hacer la guerra de Ucrania. No solamente por eso, pero es una de las grandes razones. El otro problema de medir a Rusia por GDP per cápita es que es un lugar salvajemente desigual. Hay muchas formas de medir la desigualdad. Una de las más interesantes es qué porcentaje del ingreso anual se lo lleva el top 1% de la población. Y en Rusia, el 1% de los rusos, el top 1%, se lleva el 25% del ingreso anual. El único país de nuestra colección peor que Rusia es Perú. De hecho, si lo vemos en orden de los países que estamos analizando, Perú es el país más desigual, seguido de Rusia, luego más abajo, un poquito mejor, le sigue Chile, un poquito mejor, aunque no lo crean, México, Estados Unidos, que está empeorando, Colombia, que de hecho está mejorando, y Argentina. La razón de este crecimiento del Producto Interno Bruto es que Rusia es un país que es principalmente petrolero. El precio del petróleo se fue disparando en particular entre el año 2000 y el año 2008, que es toda la era obviamente del 11 de septiembre, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, que cambió tanto los problemas del petróleo. Esa es la era gloriosa de Putin. El ingreso de Rusia depende mucho del petróleo. Porque no piensa en Rusia, no pensaría en Roscosmos, en Sukhoi, en un montón de innovación tecnológica. Y no, la verdad es que no. Rusia es en esencia un país que exporta materias primas, como muchos países de América Latina.
Cuando uno ve realmente la economía rusa es una economía basada en exportar petróleo. Ellos no exportan ni tecnología en particular, ni servicios, ellos exportan petróleo y productos derivados del petróleo. Tienen una exportación importante de agricultura, sobre todo de trigo, pero es básicamente petróleo. Petróleo y materias primas. Ese es el producto de exportación de Rusia, con un valor total anual más o menos de 400.000 millones de dólares. De hecho, cuando uno lo piensa, compárenlo, por ejemplo, con este gráfico de la complejidad de Estados Unidos, que sí es un superpoder y que sí es una economía desarrollada. Y uno encuentra que es una economía altamente diversificada con servicios, con exportación de hardware, de software de diferentes industrias. O incluso compárenlo con México. México son los principales exportadores industriales del planeta. Y esto es lo que se ve realmente, lo que uno esperaría de una economía en el año 2025 altamente diversificada y muy variada. Para ser justos, México es más poderoso que Rusia en casi cualquier métrica que le pongamos. Si uno quiere realmente admirar un país, uno debería admirar a México. Hace un cuarto de siglo, a inicios del año 2000, Rusia figuraba como el 2% de la capacidad de producción industrial del planeta. Dicen que Rusia es un país muy industrial, pues no, México en el año 2000 ya les ganaba. Y para el 2030, Rusia ni siquiera figura en el mapa. El otro problema de Rusia es que tiene un colapso demográfico muy por encima del colapso demográfico del resto de nuestra región. En resumen, la gente no está teniendo hijos en Rusia. La gente está teniendo hijos en todo el planeta y el problema del colapso demográfico es global. Pero en Rusia el colapso demográfico es mucho peor. El único país que tiene un problema de colapso demográfico más grave que el de Rusia, de nuestro grupo de comparativos, es Chile. Pero opuesto a Rusia, en Chile la gente vive más que en ninguno de nuestros países comparativos. Los mejores países en esperanza de vida al nacer son Chile, que tienen mucho más de 80 años, le sigue Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina, luego México y muy por debajo Rusia. Rusia tiene un muy mal sistema de salud y una pésima, pésima, pésima esperanza de vida. Si ustedes quieren vivir largo y vivir bien, les va mucho mejor viviendo en casi que cualquier lugar de Latinoamérica comparado con Rusia. Uno de los culpables es el consumo de alcohol. Putin, una vez llegó al poder, una de las cosas que hizo más fuerte fue tratar de reducir el masivo consumo de alcohol que tenía Rusia. Rusia solía tomar 14 litros de alcohol anual. Hoy en día están más o menos por los 11.5. Siguen siendo uno de los países que más alcohol consume en el planeta Tierra. Ojo, Estados Unidos también. En Estados Unidos son súper alcohólicos. Pero muy por debajo de Argentina, que es productor de vino, de Chile, que también es productor de vino, de Perú, que produce el pisco, que los chilenos dicen que es chileno, pero realmente es peruano, pero a veces también hay un pisco chileno, de México, que tienen el tequila y el mezcal, y de Colombia. Uno puede decir en América Latina que somos muy borrachos y que no sé qué, pero eso no es verdad. De hecho, no estamos ni de lejos cerca a los dos países realmente borrachos de nuestro grupo, a Estados Unidos y Rusia, siendo Rusia el peor. Y Rusia también tiene un problema grave de muertes por uso y abuso de drogas, que de nuevo, y siendo justos, no se compara con el de Estados Unidos. Estados Unidos, si aquí le gana a todo el mundo, los gringos tienen un problema inmenso y ridículo y vergonzoso con respecto al uso de anfetaminas y los porcentajes y las tasas de muerte derivados del uso de estas anfetaminas. Pero cuando uno quita a Estados Unidos de ese gráfico y solamente evalúa a Rusia junto con América Latina, en América Latina estamos re bien y en Rusia están muriéndose constantemente por abuso de sustancias. Y esa tasa de homicidios que Rusia decía que es súper buena, es falsa. Lo que realmente pasó es que Putin, cuando llegó al poder, creó una presión muy fuerte encontrado por este paper que fue publicado, en el que los investigadores descubrieron que lo que realmente pasó no es que la tasa de homicidios haya bajado mágicamente en Rusia, sino que empezaron a subreportar los homicidios en los diferentes departamentos de policía de Rusia. Lo que aumentó a medida que bajaba la tasa de homicidios fue el número de cuerpos no identificados. Simplemente eran cuerpos, cadáveres que no eran registrados como homicidios, sino me apareció un cadáver. El otro lío que tiene Rusia es la extraña pirámide de su balance demográfico. En Rusia hay 86 hombres por mujer. O sea, por cada 100 mujeres hay 86 hombres, que es de las peores tasas del planeta. Pero sobre todo esto pasa en edades mayores de 40. Está esta idea de que si yo voy a Rusia hay muchas mujeres y pocos hombres, entonces van a ser fácil. Eso no es verdad. Eso no es verdad desde ninguna perspectiva. Eso es una idea, parte de la propaganda rusa, pero la realidad es completamente distinta. La realidad es que, de hecho,
en el lado joven empiezan a haber más hombres que mujeres que pues se los están llevando a la guerra en Ucrania, donde terminan pues allá en la máquina que muele carne. Pero Rusia es el país con la más alta tasa de divorcios de los países de alta cantidad de densidad de población del mundo. Rusia es uno de los países que tiene la más alta tasa de matrimonios fracasados en el planeta Tierra, 3 veces más que en México. Y aquí un dato interesante, resulta que Guatemala y Perú son de los países que tienen las tasas más bajas de divorcios en el planeta. Yo no sé si es algo bueno o malo, pero es un dato curioso, ¿no? El cuento es que la población está en colapso, colapso de todas partes. Fuera de las dos grandes ciudades, ninguna de las ciudades es grande, la gente no está teniendo hijos, están envejeciendo un montón, los porcentajes de envejecimiento son mucho más altos porque las tasas de esperanza de vida en hombres son mucho menores en gran parte por los niveles de alcoholismo y de uso de drogas. Entonces, por supuesto que se están robando niños en Ucrania. Parte de una de las cosas más terribles que hace Rusia en la invasión de Ucrania es que capturan a los niños que encuentran cuando toman a la fuerza estas ciudades que están invadiendo y se los llevan muy profundo al interior de Rusia para reeducarlos, alejándolos de las familias para siempre. Hay todo un programa de intentar rescatar niños que Rusia secuestra y se lleva internamente al país, que es súper, súper difícil. Y a nivel tecnológico, incluso las cosas milagrosas que había logrado la Unión Soviética están desapareciendo. Por un tiempo importante, después del fracaso del programa del transbordador espacial de la NASA en Estados Unidos no tuvo ninguna forma de enviar humanos al espacio. Y antes de la cápsula Dragón de SpaceX, la única forma de enviar humanos a la Estación Espacial Internacional, personas de Estados Unidos, era usando la cápsula Soyuz. Desde que Putin está en el poder, el programa espacial ruso de Roscosmos ha colapsado. Hace mucho tiempo que no tienen un lanzamiento de satélites realmente exitoso e incluso el lanzamiento de sus misiles balísticos intercontinentales para tratar de asustar al mundo con sus armas nucleares han estado fallando constantemente. Este año, el año 2025, va a ser el año con la menor cantidad de lanzamientos orbitales en la historia espacial rusa desde que empezó la carrera espacial. Desde más o menos el 2015 ha ido fracasando, los últimos años ha ido cayendo muchísimo, pero este año la tasa va a ser la menor. A este punto del año, donde ya ha pasado más de la mitad del año, solamente han logrado hacer 7 lanzamientos orbitales, donde China ha hecho 36 y Estados Unidos ha hecho casi 100. Y para ustedes que les gusta escapar de Latinoamérica para irse a un lugar mejor, Rusia no lo es. Es uno de los países más corruptos del mundo. Rusia es más corrupto que casi toda Latinoamérica y está en el top 10 de los países más corruptos de cualquier lugar del mundo, de acuerdo a el índice de corrupción, de la percepción de la corrupción de Transparency.org, que es el índice más respetado en el planeta de corrupción. Rusia es más corrupto que casi toda Latinoamérica. Solamente Haití, Nicaragua y Venezuela son peores. Piensen en lo que les estoy diciendo. Honduras, Irán e Irak son menos corruptos de lo que es Rusia. En libertad de prensa, Rusia también es un infierno. Existe un índice que se llama el World Press Freedom Index, que mide la libertad de prensa. Muchos de ustedes, gente que no lee libros, por años, hace más o menos una década, antes de que la invasión rusa a Ucrania le abriera los ojos a un pequeño porcentaje de la población, ustedes compartían cosas de un lugar llamado RT, ¿se acuerdan? Por dos razones. Uno, porque les parecía que la presentadora estaba buena y pues ustedes son gente hormonal, o eran gente hormonal, eran más jóvenes, no los voy a culpar en este video. Y número dos, porque muchos de ustedes piensan que cualquier cosa que sea anti Estados Unidos es buena, por definición. Pues no, RT, que significa Russia Today, es parte de la maquinaria de propaganda del gobierno ruso. Ay, pues igual que CNN. ¿Saben que los rusos inventaron eso? Eso de decir que esto es igual que lo otro. Se lo inventaron los soviéticos. Es un mecanismo de propaganda que se llama whataboutism, en el que uno básicamente dice, oiga, esto está mal. Y dice, ah, sí, eso está mal, pues en Estados Unidos está peor. ¿O usted qué me dice todos los homeless o el racismo? Entonces, intenten pensar. Para todas las personas que están cayendo en esto, no estoy insultando a todo el mundo en el video, solamente a las personas que se niegan a, pues igual ustedes que ya ni siquiera están saltando el video y ya están viendo los comentarios llenándole de odio. Pero entiendan esto, Rusia tiene uno de los peores índices de libertad de prensa del planeta. Para que se hagan una idea, Cuba tiene más libertad de prensa que Rusia. Y Cuba no tiene libertad de prensa. El World Press Freedom Index es un puntaje de 0 a 100. Rusia tiene 24 sobre 100, donde Cuba tiene 26 sobre 100. Venezuela
tiene 29 sobre 100. ¿Y Estados Unidos, el que ustedes dicen que CNN es lo mismo? Estados Unidos tiene 65 sobre 100. CNN no representa a Estados Unidos. CNN solamente representa a Estados Unidos en la mente de la gente que tiene podrido el cerebro. Aquí hay muchas cosas en Estados Unidos. Existen múltiples medios de todo el arco iris. Desde la esquina de allá donde hay gente vendiendo proteína hasta la esquina de allá donde por alguna razón también hay gente vendiendo proteína porque los extremos se encuentran. A nivel de puntaje, si ustedes quieren ser serios, Perú tiene 42 puntos sobre 100 en la libertad de prensa, México 45, Argentina 56, Colombia 49, Chile 62, Ucrania 63. Ucrania tiene más libertad que Chile. Y Estados Unidos 65. Y luego está la libertad de Internet. Rusia no tiene libertad de Internet. En el índice de Freedom House de libertad de Internet es el peor índice. Ellos tienen de los internets más bloqueados del planeta, junto con China, junto con Corea del Norte, y es de los peores en libertad total, de acuerdo a Freedom House. Aquí tengo por acá los datos, los estoy viendo. Ellos tienen 20 puntos sobre 100 en Rusia, en índices de libertad individual. Uno no lo ve porque cuando uno ve las entrevistas de los rusos en YouTube, es como cuando uno ve a youtubers en países dictatoriales que dicen, hola, soy español y he venido a este país porque estoy muy feliz. Y pues no, lo que pasa es que están siendo pagados por la dictadura, obviamente. Obviamente, como ese caso famoso del español que por décadas Kim Jong-un le pagó para promover Corea del Norte. I mean, el Freedom House mide 20 sobre 100 a Rusia, donde mide 61 puntos sobre 100 a México, 65 a Colombia y 76 a Estados Unidos. Latinoamérica es un paraíso y nosotros no sabemos lo que tenemos. O sí sabemos porque tenemos una pequeña vista previa. Rusia destruyó Venezuela. Rusia destruyó Nicaragua. Y podría destruir nuestros países si no reaccionamos a tiempo. Seamos conscientes cuando votamos por candidatos y por presidentes que no denuncian la invasión a Ucrania, que estamos votando porque nuestros países se ven así. Y yo no quiero vivir allá.